Deuteronomio 23:9. ¿Lo tienes? Sí. Deuteronomio 23:9 dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volver te cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Ok, vamos a orar. Padre, Señor, solo tú eres bueno y solo tú eres santo, Dios, y pues una vez más confiamos en ti. Confiamos, Dios, en lo que tú haces y confiamos en tu palabra. Y aquí estamos, Dios, otra vez juntos, reunidos, Padre, para darte a ti la gloria y la honra, y también, Señor, para escucharte. Dios, ven a este lugar, ven a nuestras vidas, Dios, y necesitamos de ti, de tu presencia, que esa presencia tuya, Señor, sea aquella la cual, Dios, nos levante, nos lleve, Señor, nos dirija, Padre, nos reconforte. Gracias por dejarnos estar en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Bueno, antes de explicarte el pasaje, déjame decirte que uno de los propósitos más evidentes que ha tenido Dios para con su pueblo, o el propósito, los más grandes que Dios tiene para con su pueblo, ha sido el de que su presencia habite con ellos, ¿ok? Vemos en muchos pasajes a lo largo de la Biblia que Dios dice: yo habitaré con ustedes, estaré con ustedes. Moisés, por ejemplo, en su oración en Éxodo capítulo 33, dice: si tú no vas conmigo, yo no quiero ir, Señor. David hablaba acerca de la presencia de Dios. Cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos cómo el arca del pacto iba, por ejemplo, a las campañas militares del pueblo de Israel, era la misma presencia de Dios, no el objeto en sí como el arca del pacto, sino la presencia de Dios la que marcaba la diferencia, y entonces Dios les daba la victoria. Esto mismo, o este mismo propósito, este mismo sentir, el día de hoy también a la iglesia, también Dios quiere que tengamos eso. Dios quiere estar en medio de nosotros. Entonces Dios quería habitar en medio de ellos, quería estar con ellos, quería estar alrededor de ellos, y también quería estar dentro de ellos. Cuando vemos, por ejemplo, más atrás en el libro de Génesis con Adán, la palabra dice que Adán y Dios se paseaban como amigos entre el huerto, en el huerto del Edén. O sea, es algo que es un propósito que Dios siempre ha querido tener, estar con nosotros, dentro de nosotros, acompañándonos también. Entonces, la presencia de Dios es grandiosa, es lo mejor, es lo que tú y yo necesitamos perseguir. La presencia de Dios ha sido el más grande tesoro para todo el pueblo, para nosotros y para el pueblo de Israel. Dios lo hizo con Adán, viviendo allí con él en el huerto del Edén, lo hizo con el pueblo de Israel, y lo hace también ahora con nosotros como iglesia. Y entonces, por ejemplo, dice Mateo, Mateo capítulo 1, dice: le pondrás por nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Recuerdas ese pasaje? Cuando el ángel le habla a María y dice: le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces vemos o podemos identificar que algo de lo que Dios busca o lo que Dios quiere es estar con nosotros, es estar dentro de nosotros, es habitar con nosotros. Entonces, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, es estar allí juntito de Él, estar allí con Él y Él con nosotros. Entonces, ese es un propósito eterno. ¿En dónde vamos a estar cuando, todo esto termine y cuando en algún momento nosotros ya estemos cara a cara delante de Dios? ¿En dónde vamos a estar? Pues vamos a estar con Él, en su presencia. Entonces,
Esa presencia es lo que nosotros buscamos. Esa presencia es lo que está alrededor de nosotros. Esa presencia es la que habita con nosotros. Entonces, por eso es sumamente importante la presencia de Dios. Es una presencia eterna. Vamos a estar con Él eternamente. Entonces, el hecho de que la presencia de Dios esté con nosotros o en nosotros, o sea, es muy chido que hablemos de que Dios quiere estar con nosotros y de que Dios quiere habitar con nosotros y de que, bueno, cuando decimos en la casa de Dios, pues es algo también parecido, ¿no? Pero el hecho no solamente de decir la presencia de Dios con nosotros, sino también ese punto de que Dios está con nosotros o en nosotros, conlleva una responsabilidad especial que no podemos olvidar. El hecho de que Dios esté con nosotros lleva una responsabilidad. Y esa no la podemos olvidar, porque no podemos menospreciar la presencia de Dios. Es algo que no podemos descuidar. ¿Y qué es lo que hemos descuidado? ¿O de qué manera lo hemos hecho? ¿O de qué estamos platicando? Pues de la presencia de Dios. No podemos descuidar la presencia de Dios entre nosotros. No podemos menospreciar esa presencia entre nosotros. Como la comunidad espiritual a la que pertenecemos, o lo que somos, todos nosotros perteneciendo a esta comunidad espiritual, las preguntas serían para ti y para mí en reflexión, mientras estás escuchando esta predicación, mientras estás escuchando los versículos, mientras estás escuchando todo este tema, la pregunta sería para ti, si quieres apuntar, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy para cuidar y atesorar esa bendición entre nosotros? ¿Cuál bendición? La bendición de la presencia de Dios entre nosotros. ¿Qué estamos haciendo para cuidar y atesorar esta bendición de la presencia de Dios entre nosotros? Siguiente pregunta, ¿estamos descuidando la presencia de Dios entre nosotros? O sea, hablamos de descuidar, pero ¿sí la estamos descuidando? ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Nos hemos percatado de que la hemos descuidado? O tal vez no la hemos descuidado, no sé, es una pregunta que tienes que hacerte tú. O tal vez, ¿qué acciones nuestras atesoran o descuidan la presencia de Dios? Estas preguntas quiero que las tengas en tu cabeza y las mastiques mientras estamos hablando del tema el día de hoy. ¿Qué acciones nuestras atesoramos o hacen que descuidemos la presencia de Dios entre nosotros? Y bueno, déjame hablar acerca de 3 puntos en este pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio. Recuerda que estamos hablando de la presencia de Dios, estamos hablando de Dios con nosotros, estamos hablando de que necesitamos atesorar, no menospreciar y de que no podemos olvidar esa responsabilidad. Entonces, ¿qué acciones atesoran o descuidan la presencia de Dios? Y vamos al pasaje de Deuteronomio. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 23, versículo 9. Y vamos a leer el versículo 1. Te voy a dar 3 puntos en todo este pasaje, ¿de acuerdo? Dice versículo 9: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, ¿ok? Te guardarás de toda cosa mala. Cuando salieres a campaña en contra de tus enemigos, te vas a guardar de toda cosa mala. El primer punto que quiero tratar contigo es el asunto de que estamos en una guerra, ¿ok? Tú y yo estamos en una guerra. Ese es el primer punto, guerra. Ahora, este versículo dice, bueno, cuando vayas a salir en contra de tus enemigos, y eso significa congregar a mucha gente para que entonces ir a hacer guerra en contra de sus enemigos. O sea, no es una sola persona la cual va y dice a todo un reino o a toda una nación, he venido a hacer guerra en contra de todos ustedes, ¿no? O sea, no, es todo un pueblo en contra de todo otro pueblo, una nación en contra de otra nación. A eso se le llama guerra. Tal vez alguien con alguien, pues es un conflicto, ¿no? Es una situación, algo que se tiene que arreglar. Pero hablamos de guerra cuando hablamos de una congregación de personas o de muchas personas peleando contra otras, pueblo contra pueblo o nación contra nación. Y entonces, pues salían a la guerra y entre todo lo que tenían que hacer, específicamente hablando del pueblo de Israel, era que no debían de tocar cosa mala, no debían de aceptar cosa mala. Y vamos a desmenuzar un poquito eso el día de hoy. Pero lo primero es, estamos en guerra, ¿ok? El pueblo de Israel estaba en guerra, había una guerra. Mira, déjame decirte algo, la guerra es real, ¿de acuerdo? El día de hoy tal vez si
pensamos en el contexto de la guerra, así tal cual, en lo que escuchamos, lo que vemos en la televisión, en las noticias, en la historia, las guerras mundiales y todo esto, tal vez el asunto de guerra para nosotros es así como que hasta no quiero escuchar eso, no me interesa eso, es solamente hay muerte y destrucción en eso. No sé cómo lo tomemos el día de hoy, pero déjame decirte algo, que la guerra es real, ¿ok? Dice ahí el texto: cuando salieres en campaña contra tus enemigos. En ese entonces, hablar de guerra bajo el contexto del pueblo de Israel era algo muy usual. ¿Okay? Hablar de guerra en el contexto, en la historia en el cual están ellos situados, era algo muy usual. Era una forma de sobrevivir. O sea, la guerra era algo, o sea, muchas veces la gente no decía, es que yo voy a salir a la guerra. No, sino se tenían que defender en contra de sus enemigos o en contra de la gente que les quería hacer daño. Entonces hablamos de guerra. En ese contexto era algo muy usual. Era una forma de sobrevivir y de prevalecer en un mundo en donde no había ley, en donde no había respeto alguno, en donde no había ley, no había respeto el uno con el otro, así como el día de hoy. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz y no había eso en aquel entonces. O sea, la gente se rascaba con sus propias uñas, la gente hacía lo que tenía que hacer y en muchas ocasiones la gente tenía que salir a la guerra. Entonces era algo habitual en ese momento. La guerra desde aquel entonces y hasta el día de hoy no es nada agradable. Subrayo y aclaro, la guerra no es nada agradable porque trae muerte y destrucción y pérdida y todo lo demás. Sí, no es nada agradable, pero situémonos en el contexto de ellos. Ellos estaban habituados a esto. Entonces, cuando decía Dios, cuando salieras a la guerra, era algo que ellos pues podían hacer, no sé, 1 o 2 veces al año. ¿Recuerdas, por ejemplo, en la vida del rey David? En el momento específicamente cuando David peca, ¿te acuerdas tú el contexto que dice que el rey David no salió a la guerra como era costumbre para los reyes en aquel entonces, sino que se quedó en su palacio? Y entonces a partir de ahí, de que no salió a hacer las cosas como de costumbre, o sea, este asunto de la guerra, y entonces vio a esta mujer llamada Betsabé y pecó y todo lo demás, ¿no? Pero el asunto era algo usual. Era un mundo en aquel entonces en donde cada quien se defendía como podía. Y recordemos eso y pensemos en eso, ¿no? O sea, la gente se defendía como podía, las naciones se defendían como podían. El día de hoy, pues bueno, si un país se levanta contra otro país, el día de hoy ese país va y le chilla a otro país y entonces dice ayúdame, y hay alianzas y hay situaciones y hay una corte internacional y cosas así semejantes, en donde unos andan con el conflicto y ahí anda uno metiendo las narices en el otro, en el conflicto y bla bla bla, todo el asunto, ¿no? En aquel entonces no era así. Bueno, había alianzas y había situaciones, pero no era igual que el día de hoy. La gente, pues bueno, tenía que valerse por sus propios medios. Entonces era algo habitual. Y mucho menos, bueno, en ese mundo en donde no había ley, donde no había respeto, la gente tenía que estar bien vivo. O sea, tenía que estar bien a las vivas de lo que iba a pasar, de las situaciones. Es decir, era una realidad usual en la vida del pueblo de Israel. Y ahora también en la vida de la iglesia. Era algo habitual en la vida del pueblo de Israel y también en la de los otros pueblos. Y el día de hoy, como iglesia, tú y yo también tenemos que entender que estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Y la guerra es real. Entonces el punto número 1 habla acerca de eso, de la guerra. Tenemos que entender que hay una guerra. Quieras o no, estamos dentro de una guerra. Te hayas enlistado o no, hayas firmado o no, de todos modos ya estás. El asunto es de que cuando tú amas a Dios, cuando tú decides amar a Dios, el mundo va a estar en tu contra. Cuando tú decides caminar en el camino que Dios tiene para ti, entonces el diablo y todas sus huestes de maldad te van a hacer la guerra, van a querer destruirte, porque tú estás obedeciendo a Dios. Mira, vamos a Efesios capítulo 6, tal vez el versículo más famoso hablando de este asunto de la guerra. Efesios capítulo 6, ya te lo sabes. Efesios capítulo 6, versículo 12.
Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Tenemos una lucha, y esa lucha es real. Dice, no tenemos lucha contra personas, eso significa sangre y carne, sino contra algo espiritual. El diablo quiere destruirte, quiere robarte, matar y destruir toda tu vida. El diablo va a hacer todo lo que esté en sus manos para destruirte y matarte. Eso es una realidad. Entonces, cuando tú te haces amigo de Dios, no le pierdas ahí Efesios. Cuando tú te haces amigo de Dios, cuando tú amas, cuando tú decides amar a Dios, el mundo inmediatamente así va a estar en tu contra. Inmediatamente, indiscutiblemente, quieras o no, estás en una lucha. Y esa lucha, esa guerra es real. Pero, aunque la guerra sea real, Dios nos ha dado armas y Dios nos ha bendecido y Dios nos ha dirigido y Dios nos dirige aún en ese asunto de la guerra. Entonces el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, no luches la guerra solo. La guerra es real, pero no estás solo y no tienes que luchar con tus fuerzas. No tienes que luchar con tus medios. En aquel entonces cada nación luchaba con sus propios medios, pero vino Dios a la nación de Israel y entonces Dios estaba con Israel. Igual que con Israel, Dios está con nosotros como iglesia. No tienes que luchar tú solo, no tienes que luchar por tus propios medios. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Deja que Él sea tu fortaleza. No te vayas al gimnasio para agarrar fuerza y ponerte bien jugoso porque andas en una guerra espiritual. No, o sea, mejor ponte de rodillas y empieza a que tu espíritu sea edificado y tu espíritu empiece a comer de esa presencia de Dios. Necesitamos de esa presencia de Dios. Versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la lucha es real. Eso es real, ¿ok? Para la iglesia de Cristo es real. Entonces, déjame hablarte de dos cosas muy rápido. La primera cosa acerca de la guerra, como ya te lo dije, es real. El punto número uno de la guerra es que es real. Y la segunda cosa es que es constante, ¿ok? Dos cosas que quiero platicar contigo hablando del primer punto de la guerra, ¿ok? La guerra es real. ¿De acuerdo? La guerra es real. No podemos pensar que es algo ficticio, que es algo que alguien se inventó, ¿ok? La guerra es real. No podemos pensar que es algo que alguien se inventó, de que, pues es que es un cuento de hadas, tal vez la guerra a mí no me afecta, o tal vez pues es que yo no la veo, esa guerra que tú dices no la veo, o tal vez es que es mentira, o es una idea, es un cuento para que nos asustemos nosotros los cristianos, yo nunca he visto al diablo, o cosas así. Déjame decirte que esto es real. Y Satanás quiere destruirte, y él no está jugando a ser Satanás. Él no está jugando a destruirte, Él no está jugando a darte a ti en la torre. Satanás no está jugando. Y entonces no es una mentira, es real. Dos cosas de la guerra. Primera cosa es que es real, no es una mentira. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque muchos cristianos no se han dado cuenta todavía de que esta es una realidad. Mucha gente todavía vive pensando en que todo está bien padre en su vida, de que todo está bien chido, de que las cosas van a jalar bien, de que todo va a estar bien y no te preocupes, y aunque sí lo dice allí y nos habla acerca de situaciones y que nos pongamos la armadura y todo eso, sí lo dice, pero no, yo creo que eso a otros, no, yo creo que eso en otro lugar, a nosotros como que la pasamos, como que le brincamos. No es cierto. La lucha es real, y la lucha es más real de lo que tú te imaginas, y está a un lado tuyo, está alrededor de nosotros. Bueno, no a un lado tuyo, no la persona que está a un lado tuyo, pero significa que está más cerca de lo que tú crees. Y entonces el día de hoy, matrimonios,
familias, ministerios, iglesias, comunidades cristianas, todos buscan ser destruidos por Satanás. Matrimonios siendo destruidos, familias siendo destruidas, ministerios siendo destruidos, iglesias siendo divididas y destruidas, y la gente todavía dice: no, esto es ficticio, esto no es real, esto no va a pasar a nosotros, esto no tiene que ver conmigo. O sea, todavía hay muchísima gente el día de hoy que no se ha dado cuenta de que esto es real y de que es algo evidente. Abre tus ojos, mi hermano, ante lo que está pasando, ante la situación en la cual tú estás. O sea, no estás acostado en tu cama así, viendo una película con palomitas y una malteada. No estás así. Cuando hablamos de que es que Dios me ha rescatado, de que Dios ha estado conmigo y de que Dios me ha bendecido de una manera impresionante, no es así como que ya puedo sentarme y ver la película que me gusta. Realmente estamos en una trinchera de guerra. Todos los días estamos en esa trinchera, estamos así, esperando el ataque del enemigo, un día y otro día y otro día y otro día. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, es decir, contra tu familia o contra tus hermanos en Cristo. No tenemos lucha contra esas personas, sino es en contra de las potestades del infierno. Y entonces tenemos que entenderlo, porque hay familias y ministerios y matrimonios, iglesias que están siendo destruidas todos los días a raíz de esto. Están siendo destruidas porque no se han percatado de que esto es real. Hay mucha gente que no lo ha entendido. Es real, no se han dado cuenta. Busca Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. Fíjate lo que dijo Jesús, lo que dice Cristo. Fíjate, Mateo 10, 16. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y entonces estas palabras no son de ningún apóstol, estas palabras no son de ningún profeta, estas palabras son de Jesús. Y entonces dice Jesús: yo te estoy mandando como una oveja en medio de lobos, y te van a perseguir y te van a destruir, y te van a poner enfrente de concilios, y te van a poner enfrente de reyes, y va a haber división, y los papás se levantarán contra los hijos, y los hijos contra los padres, y todos. Y entonces, el asunto es que es algo real. Jesús lo dijo, y nosotros tenemos que abrir los ojos ante eso. Es algo real, la guerra es real. La segunda cosa de la guerra es que es algo constante, ¿ok? Primera cosa, es algo real. Estás en una batalla, estás en una lucha, estás en una guerra, quieras o no, allí estás. Y tu matrimonio, y tu vida, y la iglesia, nosotros como comunidad, y todo lo que hacemos está en guerra, quieras o no. Ahora, la segunda cosa que quiero que entiendas de la guerra es que es algo constante. ¿Qué significa que es constante? Que no ha terminado. Algo constante es algo que sigue y va a seguir. Y debemos estar conscientes, no solamente que es real, sino también conscientes de que a veces
cuando tenemos una victoria en nuestras vidas o un tiempo, estamos pasando por un tiempo de tranquilidad, que eso no nos engañe. Eso no son señales de que todo terminó. Al contrario, no podemos bajar la guardia y relajarnos. No podemos dejar de hacer lo que debemos de hacer. ¿Ok? Eso es algo constante. No puedes pensar que ya todo ahorita está todo bien y mi familia está bien y tengo buena economía y mis hijos todo ya está bien, todo tranquilo, todo bonito, todo en paz, ya salió el sol, ya todo terminó. No. Esto nunca termina, no va a terminar, es algo constante. No puedes descuidarte, no puedes bajar la guardia, no puedes decir, eso ya pasó, ya terminó Dios conmigo, ya terminó el diablo conmigo, tal. No es así. Es algo constante que no puedes tú dejar de lado, no puedes pensar que ya terminó. Y entonces no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en medio de esa lucha? Si es real y si es constante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la respuesta está ahí en la Biblia, en Efesios capítulo 6, otra vez, versículo 13. Y entonces habla acerca de la armadura. Búscalo. Efesios capítulo 6, versículo 13. Y habla acerca de la armadura y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Allí está. Estamos en una lucha que es real y estamos en una lucha que es constante y es cruel. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, allí está. Y entonces puedes tú checarlo, subrayarlo. Fortalécete en Dios. 1. Toma la armadura. 2. No dejes esa armadura, está muy pesada. No la dejes, porque el ataque todavía no termina. Resiste al maligno. Estar firmes en la verdad, caminar en la justicia, seguir el camino del evangelio, fortaleciendo nuestra fe, edificando nuestra fe, creyendo en lo que no puedo ver, atesorando la palabra de Dios en mi vida, esperando que el Espíritu Santo venga a mi corazón cada día, clamando a Él, orando y velando con toda perseverancia y súplica en oración por mí y por los que me rodean. Eso es lo que tengo que hacer. Ahí está descrito en Efesios 6, 13 al 18. Ahí está descrito. Y tú y yo podemos hacerlo. O sea, esto no es una enseñanza para los niños solamente. Esto no es una enseñanza de escuela dominical. Es una enseñanza para todos nosotros. Y tenemos que entender que estamos en esa guerra. Y que la guerra es real. Y que la guerra es constante. No ha terminado. Solo porque haya un tiempo así como que pueda respirar no significa que ya terminó. Esto significa que no debes de bajar la guardia. Busca Mateo capítulo 10, versículo 34. Fíjate lo que dice. Mateo 10, 34. Mateo 10, 34. ¿Lo tienes? Dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjate lo que dice allí. O sea, habla acerca de familias, habla acerca de una situación que tal vez mucha gente está viviendo el día de hoy, porque dice: es que yo decido seguir a Cristo, yo decido ser cristiano, yo decido amar a Dios. Y entonces su familia dice: pero es que ¿por qué? ¿Por qué dejas lo que la familia nos ha enseñado? ¿Por qué dejas lo que durante tanto tiempo hemos tenido como una tradición, y las costumbres y esto y aquello? ¿Por qué lo estás dejando? Entonces dijo Jesús: no he venido a traer paz, sino he venido a traer disensión, guerra, espada entre uno y otro. La guerra es real, mi hermano. No puedes cerrar los ojos a eso. No cierres tus oídos a eso. La guerra es real y la guerra es constante. ¿Ok? Primer punto, guerra. Segundo punto, si estás apuntando, el primero fue la guerra, el segundo fue la
corresponsabilidad, ¿ok? Segundo punto, corresponsabilidad. Versículo 10 al 13 de Deuteronomio capítulo 23 dice, Deuteronomio 23, 10 dice: si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Bueno, aquí está hablando acerca de dos cosas diferentes, pero apúntales, estás apuntando. El punto número 2 es la corresponsabilidad, ¿ok? Corresponsabilidad. El primer caso, os dice, si hay entre ti alguien que no sea limpio, eso no significa alguien que no se bañe. O sea, está hablando de impureza, pero de otra manera, ¿ok? El primer caso, y bueno, quiero tratar más el segundo, pero el primer caso está hablando, bueno, ¿quiénes usualmente iban a la guerra? ¿Hombres, mujeres o niños? Hombres, ¿cierto? Usualmente, eso es lo que acostumbra la historia decirlo. Bueno, eran hombres, y entonces cuando hablamos en la Biblia, ¿no?, también hablamos de que dice, escogieron a tantos hombres, a tantos mil hombres que podían blandir la espada, por así decirlo. Estamos hablando de hombres. Los niños, las mujeres no iban a la guerra. Estamos hablando de hombres. Y entonces los hombres, el primer caso es acerca, o está hablando acerca de emisiones nocturnas de semen, emisiones involuntarias. Y entonces, si tú te vas al libro de Levítico, no voy a ir ahorita porque no tengo mucho tiempo, pero si tú vas al libro de Levítico, habla acerca de ese tipo de situaciones y habla acerca de ese tipo de impurezas. Y la gente, en este caso los hombres, encontraban esa impureza ritual, esa impureza espiritual delante de Dios para ir a presentarse delante de Él. Y entonces tenían que esperar hasta la noche y lavarse, y entonces serán vueltos a aceptar delante de Dios. Y específicamente también habla con los levitas y con los sacerdotes, que no podían entrar allí a la presencia de Dios si tenían este tipo de situaciones en la noche y de una manera involuntaria. Entonces, de eso habla el primer caso. El segundo caso habla acerca de una inmundicia que, pues bueno, prácticamente creo que ya la identificaste. Es pues el asunto de los desechos, ¿no? Y dice, el asunto aquí dice, tendrás, el mandamiento, por así decirlo, es, tendrás un manejo adecuado de la suciedad. Ese vamos a decir que es el mandamiento, por así decirlo. Tendrás un manejo adecuado de tus desechos, de la suciedad. Y mira, al igual que cualquier comunidad de personas, un ejército acampando para la batalla, ¿cuántos crees tú que se juntaban para la batalla y para la guerra? 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, a veces eran unos ejércitos de 100,000. La Biblia habla acerca de ejércitos de 20 millones, 200 millones de soldados. Imagínate un ejército de 200 millones de soldados. ¿Sabes quién tiene en la actualidad un ejército así? China, por ejemplo. China, hay 1,000 millones de chinos. Y entonces es una de las naciones que actualmente puede tener 200 millones de soldados. O sea, es algo loco. Imagínate todos esos soldados yendo a la batalla y todos esos soldados teniendo necesidades básicas. Imagínate eso. Ahora, bueno, vamos a lo de Israel. Y entonces en las batallas de Israel hablaban de 10,000, de 20,000, de 30,000, hasta de 100,000. El asunto es de que cada ejército acampando para la batalla debía de suplir sus necesidades más básicas. Tenían que ver dónde tomaban agua, tenían que ver de dónde iban a agarrar para comer, por ejemplo, y también tenían que ver en dónde iban a tratar de una manera correcta y adecuada la disposición de los desechos humanos. En otras palabras, tenían que ver dónde iban a hacer del baño. Así, algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque imagínate un campamento lleno así de puros hombres, llenos, listos para la guerra. Y entonces imagínate que todos hicieran sus necesidades en donde se les ocurriera. O sea, así por todos lados. Eso pues como que no es muy agradable, ¿cierto? No solamente a la vista, sino al olfato y también al tacto, porque imagínate,
O sea, qué coraje ir en la noche y ser el guardia nocturno y de repente encontrarte con suciedad y entonces pisar suciedad. O sea, es algo desagradable. En algún momento tú, alguna vez, tal vez en la vida, has pisado suciedad, tal vez de un perro, de otro animal, o tal vez de una persona en la calle o cualquier lugar que haya sido, ¿no? Tal vez a todos nos ha pasado. Es algo sumamente desagradable, ¿cierto? Y entonces ahí andamos así como que limpiándonos y haciendo y aquel, y nos echamos cloro y perfume y lavamos y dejamos así el zapato o el tenis allí por quién sabe, por 20 días allá afuera. O sea, es algo sumamente desagradable. Imagínate en aquel entonces que usaban huarachis, por ejemplo, ¿no? O su calzado era diferente. Era por eso sumamente importante que el pueblo de Israel tuviera un manejo adecuado de la suciedad. Tal vez en tu Biblia diga ahí leyes sanitarias como un título, pero no solamente nos quedamos en el asunto de las leyes sanitarias como algo social, porque esta es una ley social. Y entonces, como ley social, te recuerdo que la ley social solamente aplicaba para el pueblo de Israel. O sea, el día de hoy, pues tú y yo no salimos en campaña a la guerra. Y el día de hoy tú y yo no tenemos esas herramientas o esas armas como ellos las tenían. Pero el asunto sí era que la higiene era necesaria para poder enfocarse en el propósito para el cual ellos fueron llamados. Fueron llamados a la guerra. E imagínate estar oliendo por todos lados y todos los días. O sea, pues no, la gente no se enfocaba, no comía bien. Y las enfermedades que eso originaba. Entonces, imagínate, o sea, ¿de qué servían 100,000 de los mejores hombres, de los mejores guerreros de la nación, el mejor ejército del mundo? ¿De qué servía ese ejército si todo el ejército tenía diarrea? Por causa de que habían consumido y tenían cólera o tenían diarrea todos porque les hizo daño en toda la comida a todos. ¿De qué servían tantos hombres tan buenos para el trompo, para la guerra, si estaban enfermos? Pues de nada, absolutamente de nada. Estaban indefensos. Entonces, tendrás un buen manejo adecuado, correcto de la disposición de los desechos humanos. En este caso, un lugar para el baño. Y entonces, entre las cosas que ellos tenían, dice el pasaje, dice, entre las cosas que tú tengas, entre tus armas, vas a guardar una estaca. Lo identificas, lo acabamos de leer. Vas a tener una estaca. Y entonces, ¿qué hacían con esa estaca? Bueno, entonces decía, mi general, ahorita vengo. ¿A dónde va usted? Pues ahorita vengo. Y entonces se iba el soldado y entonces decía, pues ahorita vengo, voy allá. Y entonces con su estaca hacía un hoyito y entonces en ese hoyito se disponía el desecho. Y entonces cuando la persona acababa o cuando el hombre acababa, pues entonces volvía a tapar con tierrita el desecho para que pues no pasara nada y para que todo estuviera bien escondidito y todo lo demás. No quiero entrar en muchos detalles, pero sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿cierto o falso? Bueno, te digo que esto es una ley social, porque ¿qué es lo que Dios les dijo que tenían que tener en sus herramientas? Una estaca. Imagínate, si fuera un mandamiento actual, el día de hoy, imagínate los cristianos con nuestra estaca aquí, a un lado. O sea, si de por sí nos dicen que estamos medio locos, imagínate con una estaca nos dirían que somos cazavampiros o no sé, algo por el estilo. El día de hoy no aplica ya ese asunto porque pues hay baños por todos lados. Bueno, el asunto de las guerras y ese es otro rollo, pero hablamos de nosotros. O sea, hay baños por todos lados, o sea, no puedes andar cargando con tu estaca, pero sí hay una responsabilidad de todos nosotros. Eso es lo que quiero extraer. Es una tarea, el asunto de un buen manejo adecuado de la sociedad es una tarea de todos nosotros. Y hablando de iglesia, porque todos estaban involucrados en esto. ¿Ok? El ejército de Israel, o sea, ¿quién de ellos tú crees que no iba al baño? ¿Cuántos meses, cuántos días, cuántas semanas crees tú que duraba una guerra, por así decir? Pues duraba mucho, ¿no? Y entonces imagínate que alguien, no, yo no voy al baño, pero vamos a estar 3 meses allá. No importa. ¿Tú crees que alguien se aguante? No creo. Y entonces, este asunto del buen manejo de la sociedad o de los desechos humanos tenía que ver con todos, porque todos
iban al baño. ¿Estás de acuerdo? O sea, no conozco un ser humano que no vaya al baño, a no ser que tenga una condición sumamente muy especial. Pero todos los seres humanos vamos al baño. Todos los seres humanos vamos y desechamos, ¿de acuerdo? Repito, no quiero entrar en detalles, pero todos los seres humanos lo hacemos. El hombre, la mujer, el rico, el pobre, todos lo hacemos. Entonces, en el campamento del pueblo de Israel era una responsabilidad del capitán, era una responsabilidad el sargento, era una responsabilidad. ¿De quién era la responsabilidad? El buen uso, manejo adecuado de la sociedad. ¿De quién era la responsabilidad? De todos. ¿Por qué? Porque todos iban al baño. Entonces todos tenían que hacerlo y tenían que hacerlo adecuadamente. Bueno, Romanos capítulo 2. El segundo punto se llama corresponsabilidad. Romanos capítulo 2. Corresponsabilidad. Vamos a extraer el principio bíblico, espiritual de enseñanza para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 4. ¿Ok? Romanos 12, 4. Quedamos en que era una responsabilidad de todo el ejército, estando en guerra, era una responsabilidad de todos ellos el buen uso, manejo y disposición de los desechos humanos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Porque todos iban al baño. Entonces todos tenían que hacer las cosas correctamente. No tenían que hacerlo por todos lados, ni así, ni nada por el estilo. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Romanos capítulo 12, versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos, ¿qué dice ahí? Miembros los unos de los otros. ¿Ok? Todos miembros los unos de los otros. Por eso hablo de este segundo punto, que es una corresponsabilidad. Cuando hablamos de una comunidad espiritual a la cual nosotros pertenecemos por decisión propia, hablamos de una corresponsabilidad. No es solamente la iglesia, hablando de iglesia, no es solamente vengo y ya me voy, sino hay una corresponsabilidad en todos los aspectos. Ya te lo he platicado anteriormente. Aspectos como la limpieza, hablando de nosotros, aspectos como la limpieza, aspectos como suplir ciertas necesidades, hablando del lugar o de los baños o de todo lo demás, ¿no? Hablando de todo lo que conlleva estar en este lugar, tenemos una corresponsabilidad. Es decir, todos hacemos esto posible. No es parte de alguien, no es parte de una sola persona, sino es algo que todos hacemos o algo que todos necesitamos hacer. Porque, bueno, como dice aquí, cada miembro tiene funciones diferentes, pero todos están unidos y dependen los unos de otros para el buen funcionamiento del conjunto o de la comunidad. Eso es lo que pasa entre nosotros. Todos nosotros tenemos tal vez funciones diferentes, pero esas funciones, unos dependemos de otros para funcionar en un buen conjunto o en una buena comunidad. En el versículo 13 dice, de Deuteronomio 23, 13, dice: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera cavarás con ella, o sea, vas al baño, allí está, y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Ok? Fíjate lo que dice aquí. Quiero subrayar esto. Digo, son palabras y son frases muy burdas, pero quiero comunicarte el principio bíblico. Dice: al volverte, o sea, cuando acabes de ir al baño, cubrirás tu excremento. No dice aquí: dejarás que el otro lo cubra. No dice aquí: échale la culpa al otro para que el otro vaya y lo tape. No dice aquí, pues échale la culpa al coronel o al general o al capitán, ¿no? Deja que él lo haga. No, dice: tú ve y tú, cuando hayas terminado, tú cubre tus desechos. ¿Qué significa esto? Es una responsabilidad de cada uno hacer lo necesario con lo que hacemos en nuestras vidas. Y quiero equiparar este asunto de la inmundicia, porque el tema es, hablamos de inmundicia o inmundicia física. Quiero equiparar lo mismo con el pecado actualmente.
nosotros como comunidad espiritual, hay pecado en nuestras vidas. Igual que el ejército de Israel, pues todos eran responsables porque todos iban al baño. Así aquí nosotros, todos somos responsables de esto que llamamos iglesia, porque todos seguimos siendo pecadores. Y porque todos en algún momento la hemos regado o la vamos a regar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O tú eres irregable? ¿No? Yo creo que todos la regamos. O la hemos regado en algún momento, o la vamos a regar mañana, y a veces peor que ayer, ¿no? No sé, pero el asunto es que, igual que ese asunto, el pecado en nuestras vidas y como iglesia es algo que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Y así como dice, al volverte, o sea, cuando acabes, tú vas a cubrir lo que hiciste. Entonces también es una responsabilidad cuando nosotros la regamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando entre nosotros estamos juntos y estamos saliendo, ya quedamos que estamos en una guerra y estamos allí, nos damos cuenta de eso y la regamos y así, bien feo todo el asunto, es nuestra responsabilidad ir y tapar. Pero no, en este caso no es ir, ve y tapa para que nadie se dé cuenta, es ve y limpia. Es una responsabilidad de cada uno hacer lo necesario con lo que hacemos, y es una responsabilidad tener limpio el lugar de la comunidad. Eso es el principio. Tendrás un manejo adecuado de la suciedad. Dios sabe que nosotros somos pecadores, igual que ellos. Yo sabía que ellos iban al baño. Dios sabe que somos pecadores y que la vamos a regar, y que ese pecado en nuestras vidas, hablando de como iglesia y como comunidad espiritual, Dios sabe que ese pecado nos hace inmundos, trae inmundicia. Dios sabe que ese pecado ensucia todo el asunto entre nosotros y como una comunidad. Dios lo sabe, pero también Dios nos dice, bueno, tendrás un manejo adecuado de eso. Y el manejo adecuado de eso es ve y limpia lo que hiciste. O sea, ve y limpia lo que hiciste. Como adultos, aquí todos los que estamos aquí somos adultos totalmente. Hay por allí unos dos bebés, ¿ok? Los niños todavía. Pero ¿quién de nosotros? Digo, es un ejemplo muy burdo, perdóname por lo que te voy a decir, por favor, pero es así. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros como adulto le pides ayuda a alguien para que vaya y te ayude en el baño? ¿Quién de ustedes va y le pide ayuda? A nadie. ¿A quién? Excepto cuando tengas una condición sumamente específica. Estoy de acuerdo en eso, ¿ok? Pero si no hay una condición específica, ¿quién de nosotros hace eso? Nadie. ¿Por qué? Pues por pudor, vergüenza y pues no, pues ¿cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a decir a alguien que venga y pues no? O sea, no. Entonces lo tienes que hacer tú. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad limpiar, es tu responsabilidad bajarle al baño, es tu responsabilidad. Con el pecado es semejante. Es nuestra responsabilidad. Pecamos, la regamos, es tu responsabilidad limpiar lo que tú hiciste. Excepto si eres un bebé. Excepto si todavía traes pañal. Allí sí, o sea, pues ¿qué hace el niño? ¿Qué hace el bebé? Pues nada. Tiene que esperar a que venga su mamá y entonces su mamá lo limpia y su mamá le cambia su pañal. Y creo que ninguno de nosotros pues somos un bebé o somos un niño de pañal. Creo que somos totalmente responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, totalmente conscientes de lo que decimos y hacemos, para saber que en algún momento la regamos y que en algún momento tenemos que pedir perdón, tenemos que confrontar, tenemos que ir a limpiar, tenemos que hacer. Nadie va a limpiar por ti tu suciedad. Tenemos que hacernos responsables de esto. Tenemos que hacernos responsables de lo que nosotros hicimos y lo que está afectando a la comunidad. No es así como que, pues ya lo hice, pues que se lo lleve el viento, ¿no? O sea, así como los perros o la gente en la calle, pues así como, pues ya lo hice, que se lo lleve el viento. No, no es así. O sea, tienes que ir, hay una responsabilidad básica. Ve y cubre, ve y limpia, porque todos formamos parte de esto. Como te digo, o te decía hace rato, qué desagradable sería salir en la noche y entonces, pues, vas y entonces te ensucias los pies. No es agradable. Bueno, segundo punto, hay una corresponsabilidad. Tercer punto, y el tercero habla acerca de santidad. Fíjate lo que te voy a decir. Versículo 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos
delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de pos de ti. Fíjate qué interesante es esto. O sea, el tercer punto habla acerca de santidad. Y el versículo 9 dice: no toques cosa inmunda, o no toques cosa mala. Te guardarás de toda cosa mala. Por tanto, dice, tu campamento ha de ser santo. Te guardarás de toda cosa mala. En el caso del pueblo de Israel, no había otra cosa que les llevara a la victoria contra sus enemigos, excepto la mano de Dios. Dios con ellos, la presencia de Dios con ellos, y eso los llevaba a la victoria. Israel no podía confiar en sus fuerzas. Israel no podía confiar en el número de sus soldados. Israel no podía confiar en lo formidable de sus estrategias o en lo rápido de sus caballos. Israel solamente debía de confiar en Dios. Y cuando eso pasaba, cuando Dios hacía las cosas y cuando el pueblo de Israel confiaba en Dios, cuando eso pasaba, Dios les daba la victoria. Zacarías capítulo 4, versículo 6, busca. Zacarías 4, 6. Zacarías 4, 6. Zacarías 4, 6. ¿Lo tienes? Sí. Zacarías 4, 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no es con espada, no es con caballo, es con mi Santo Espíritu. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la lucha, está hablando de la guerra, de la batalla. Hebreos capítulo 12, versículo 14, búscalo. Hebreos 12, 14. Y dice así, Hebreos 12, 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pueblo de Israel debía de entender que la presencia de Dios estaba con ellos y que no podía haber inmundicia por donde sea. O sea, imagínate, estamos hablando de algo muy burdo, de algo así feo, pues. Y entonces imagínate que cada quien hiciera lo que se le pegara la gana, hablando de sus necesidades. Cada quien hiciera lo que se le pegara la gana en cualquier lugar. Que no hubiera regla alguna, ¿ok? O sea, que no hubiera regla alguna de donde fueran. Porque dice el versículo 12: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. ¿Qué significa ese versículo? Establece un lugar que sea un baño. O sea, que no sea adentro. Establece un lugar allá y que la gente vaya allá al baño. Bueno, había reglas. Imagínate que no hubiera reglas en el campamento de Israel. Imagínate que cada quien hiciera lo que se le pegara la gana, como quisieran, en donde sea. Y entonces le diera flojera, pues, esconder sus desechos, ¿no? No usar la estaca. O sea, le diera flojera. No, es que ya me cansé, que no sé qué, ¿para qué? Que no sé. O sea, imagínate que alguien hiciera. Y entonces todos al mismo tiempo, 10,000, 20,000, 30,000 hombres haciendo lo mismo al mismo tiempo. Entonces dice aquí que la presencia de Dios estaba con ellos. Y dice el versículo 14, dice: porque Jehová tu Dios se pasea en medio del campamento. Anda allí en medio del campamento. Y no hagas eso, o sea, de hacer lo que se te pegue la gana donde sea, sino tendrás un manejo adecuado de tus desechos, porque no quieres que Dios se ofenda por inmundicia que encuentre entre tu campamento. Porque dice, si no, entonces Él puede estar en contra tuya. Así lo dice el versículo 14. Si no, Él puede estar en contra tuya. Lo que Israel necesitaba no era fuerza, no eran más hombres de a caballo, no era así, no, era la presencia de Dios. ¿Con cuántos hombres venció Gedeón a los madianitas? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos eran? 300 hombres. Solamente 300 hombres. ¿Y a cuántos mataron esos 300 hombres? A ninguno. Porque la historia dice que ellos se mataron entre ellos solos. O sea, ni siquiera tuvieron que usar la espada los del pueblo de Israel, los que estaban con Gedeón, porque Dios hizo todo por ellos. Y entonces algo de lo que necesitamos nosotros en
nosotros como iglesia, ante esta guerra, ante esta lucha, ante esta batalla, es la presencia de Dios, es la mano de Dios. Pero el asunto es que como comunidad espiritual debe de haber reglas, y debe de haber una buena disposición, y debe de haber una situación de limpieza en nuestras vidas, y debe de haber un buen manejo del pecado también. Y entonces tú que hiciste algo, al volverte dice, cubrirás lo que hiciste. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad como parte de esta comunidad espiritual, de ir y limpiar lo que hicimos, de ir y hacer, a limpiar donde dejamos, ¿no? Si tal vez no hicimos las cosas de una manera correcta, es mi responsabilidad, no es responsabilidad de alguien más, es tuya solamente. Nadie más va a ir a hacer algo que a ti te toca hacer. Israel debía de entender que la presencia de Dios estaba con ellos y no podía haber inmundicia por donde pasaba Dios. Imagínate, o sea, no es que Dios pues vaya a pisar o algo, no, Dios es espíritu, pues, pero el asunto es que hay algo muy particular de Dios para con el pueblo de Israel. Cuando Dios le pide los holocaustos o los sacrificios al pueblo de Israel, Dios menciona algo específico y habla acerca de un perfume especial, un olor fragante delante de su presencia, cuando la gente iba y presentaba los holocaustos. Aparte de que las carnitas huelen chido y la carne asada huele bien, o sea, había un olor agradable, y no era el olor de la carne como carnitas o carne asada, era el olor de la obediencia de las personas. O sea, lo que mi corazón hacía al ir a buscar a Dios, al ir conscientemente a buscar a Dios, eso era el olor fragante, el que yo dejaba todo para estar allí con Dios. Y entonces aquí es algo muy similar. O sea, había reglas, decía, tendrás un buen manejo adecuado de la sociedad, y entonces no podías hacer lo que quisieras, sino que había una obediencia específica allí. Y entonces esa obediencia no era que Dios anduviera oliendo todo por todos lados, sino más bien que cuando Dios se pasaba y ellos hacían las cosas correctamente, Dios se regocijaba en el olor de la obediencia de su ejército. Y cuando el ejército obedecía esas reglas o esa ley, pues entonces Dios estaba ahí con ellos. Ahora, ¿cuántas veces la regó el pueblo de Israel? Pues un chorro de veces, ¿no? ¿Cuántas veces crees tú que mucha gente así pues no hizo caso de las reglas? Pues yo creo que mucha gente, porque pues los seres humanos somos seres humanos y no nos gusta que nos manden. A ninguno nos gusta que nos digan qué hacer y cómo hacer. Ve al baño en ese arbolito. Ay, no, ¿por qué? Yo mejor quiero ese nopal. Bueno, ve al nopal, pues. O sea, la gente no nos gusta que nos manden. Y entonces, ¿cuánta gente pudo haber hecho este tipo de cosas sin guardar la ley? Esa ley de tendrás un buen manejo adecuado de la suciedad. ¿Cuánta? Pues mucha gente. El asunto es que Dios seguía con ellos. Pero Dios, aún a pesar de sus errores, aún a pesar de sus regadotas, Dios seguía con ellos. Con la iglesia, Dios sigue con nosotros. Pero el principio es: limpia lo que tienes que limpiar. Sí, no podía haber inmundicia, y acabamos de leer esos versículos. Sin santidad nadie vería a Dios. No es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Sí, la iglesia necesita entender que Dios ha hecho este lugar, o de este lugar, su casa. Y no estamos hablando de este lugar, estamos hablando de este lugar. Dios ha hecho de este lugar su casa y necesitamos limpiarla. Ahora, hablando de lo físico, qué padre es llegar a un lugar limpio. Qué padre es ir a unos baños que están limpios. Qué padre es caminar así por este lugar y que esté limpio y que no esté lleno de suciedad. Alguien hace eso, alguien hace esa limpieza, pero es una responsabilidad de todos. Santidad, y esa santidad va allá, va mucho más allá de lo físico, va a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Necesitamos limpiar la casa. Siendo Dios mismo el que habita entre nosotros, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿estás de acuerdo? El Espíritu Santo es Dios, y si Dios habita entre nosotros, y si Dios habita con nosotros, necesitamos limpiar la casa. Si tú identificas
identificas que hay suciedad, entonces tenemos que limpiar la casa. Si tú identificas que tú la regaste y hay suciedad tuya, necesitas entender que hay que limpiar. Dios no puede estar donde hay inmundicia, eso es algo cierto. Y bueno, pastor, pues yo soy un inmundo. Sí, yo también lo soy. Seguimos teniendo pecado en nuestra vida, pero esa es la gracia, que aún como somos, Dios nos ama. De tal manera Dios nos amó, que mandó a su único hijo. Efesios capítulo 4, versículo 22. Déjame te leo algo, hablando acerca de esta responsabilidad. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. El Espíritu Santo es Dios, ¿estás de acuerdo? Sí. Zacarías 4:6 dice que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y luego Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quién es el que actúa actualmente en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Y entonces, ahora, tú puedes decir, o podemos decir, bueno, ¿qué limpio? ¿Qué es lo que yo tengo que limpiar? Yo no he hecho nada, yo no he hecho ningún desperfecto, yo no la he regado, no hay nada de lo que yo he hecho de que esté allí sucio, yo no fui, y si es, yo no tuve la culpa. Bueno, aquí hay un ejemplo de la suciedad que tú y yo podemos tener entre nuestra comunidad espiritual, en nuestra iglesia. Aquí hay un ejemplo. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra vez ahí está, somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate, y dice que el enojo da lugar al diablo. ¿Estás enojado con tu hermano? Estás dando lugar al diablo. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí sabes lo que es maledicencia? ¿Sí sabes lo que es maledicencia? Sí. Groserías, malas palabras. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Yo soy culpable de suciedad como esa. Yo soy culpable. Tengo que limpiarlo. Lo reconozco. Tengo que limpiar lo que hice. Al volverte cubrirás tu suciedad. Yo tengo que ir y limpiar lo que hice. Y ahí hay un ejemplo, hay muchos ejemplos. Tú agarra el tuyo, agarra el que sea para ti, dile presente a eso. Agarra el que sea para ti y ve y límpialo. Y ve y haz de la casa de Dios un lugar limpio, un lugar digno, un lugar en donde Dios se complazca en estar con nosotros. Repito algo. No significa que por hacer las cosas mal Dios se ha alejado de mí o de ti o de aquí, pero es necesario limpiar. La gracia de Dios a través de Jesucristo nos mantiene el día de hoy de pie, mi hermano. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si el Espíritu Santo no existiera el día de hoy en nuestro corazón, tú y yo habremos sido consumidos. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cuál es tu responsabilidad del día de hoy? ¿Qué necesitas limpiar hoy? Si quiero ver la mano de Dios aquí, si quiero ver la mano de Dios en mi iglesia, porque esta es tu iglesia, no es mía, Alejandro Servín, no es mía, es tu iglesia, somos todos nosotros. Si quiero ver la mano de Dios aquí, ¿cuál es mi responsabilidad? Y dice aquí, terminando Efesios, pide perdón, perdona, límpiate, arrepiéntete.
1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Déjame te digo algo. Si tú identificas en tu vida que hay algo allí que te impide estar bien con Dios, inmundicia, pecado, error, algo así que te impide, que dices, es que esto no me deja, es que ya tiene mucho tiempo. Si tú no conoces a Dios en persona, si no has hecho a Dios, no has tomado la decisión de que Dios sea tu Señor en tu corazón y en tu vida, yo te invito a que lo hagas. Y te invito a esto: arrepiéntete en tu vida. No dejes que pase un día más. No dejes que pase un día más sin que Dios no habite en tu corazón y la mano de Dios te ayude cada momento. Te invito a eso. Si tú no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, al final ven aquí conmigo y quiero platicar contigo. Pero si tú ya lo tienes y aún identificas este asunto, ve y límpialo, ve y cubre. Y el asunto es que aquí no se cubre con tierrita. Es la sangre de Jesús la que cubre y limpia todo pecado. Abre tus ojos a eso. Estamos en una guerra y necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. Es una corresponsabilidad de todos y es una responsabilidad de guardar santidad y limpieza en este lugar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, pues aquí estamos otra vez. Y Dios, buscando de tu amor, buscando, Señor, de tu presencia, sabiendo, Dios, que no hay nada ni nadie como tú. Y sabiendo, Señor, que nos has permitido estar en este lugar y ser parte, Dios, de esta iglesia, de esta comunidad espiritual. Y Señor, tan solo pedimos, Dios, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos ante lo que es nuestra responsabilidad. Y ayúdanos, Señor, a limpiar. Y ayúdanos, Dios, a seguir adelante juntos, porque somos miembros los unos de los otros. Y Dios, no te vayas, Señor, de aquí. Perdónanos, Señor. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
Gracias, Padre, por este día. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Dios, porque nos has permitido nuevamente estar juntos. Y Dios, pues tan solo, Señor, llévanos, abre nuestros ojos hacia esa voluntad, Dios, divina, tuya, Señor, para seguir, Señor, entendiendo, Dios, que no se trata de este mundo, ni se trata de nosotros, se trata de ti y de tu reino, Señor, que algún día vendrá. Señor, ven, te esperamos, Señor, ven, Señor. Y el Espíritu y la iglesia decimos: sí, ven, Señor Jesús, ven, te necesitamos. Pero mientras tanto, Señor, danos la fuerza, danos, Señor, la convicción, y danos, Señor, la decisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios esté contigo, que Dios te acompañe siempre, que el Padre, la comunión con el Padre siempre esté en tus vidas, la gracia del Hijo y la acción del Espíritu Santo estén en tu corazón siempre. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios te acompañe. Un abrazo para todos. Gracias por venir.